Buenas tardes, gente del internet. Aquí estamos nuevamente en un podcast, o en este caso mini podcast, mini cast, para hablar de un tema bastante especial. En esta ocasión me acompaña, antes de hablarles acerca del tema que vamos a estar tratando, me acompaña Nick desde Argentina. ¿Cómo estás, Nick? Me encuentro muy bien ahora mismo y, y espero seguir bien después de terminar este minicast. Sí, porque vamos ahí aunque en muchas cosas del tema que vamos a hablar, en muchas cosas estamos de acuerdo, en las que no estamos de acuerdo, estamos bastante en polos contrarios. Sí, Bueno, para entrar en materia, para no alargarnos mucho, en esta ocasión Nick y yo decidimos que queríamos hablar de un tema que anteriormente ya habíamos hecho en una plataforma lo habíamos hablado, pero no lo grabamos, fue una llamada que hicimos, y es un versus, que es Pixar versus DreamWorks. La dinámica de podcast va a ser que vamos a ir comparando año con año las películas que estrenó cada estudio, obviamente en los años que ambos estudios estrenaron, para ver qué estudio fue mejor cada año. Nos vamos a ir desde el primer año en que compitieron, que es por allá del 98, hasta el año actual, que es 2023, a la fecha de hoy, tomando en cuenta que en octubre todavía se estrena otra película más de DreamWorks, pero pues esa la vamos a dejar por fuera porque pues obviamente todavía no la vemos. Entonces vamos a hablar hasta este año, que viene siendo que por Pixar estuvo Elementos y por parte de DreamWorks estuvo Ruby Gillman, Kraken adolescente. ¿Qué te parece, Nick? exacto. Entonces, este, miren, vamos a hablar entonces de cada año y vamos a empezar por el primer año, 1998. En 1998, Pixar estaba estrenando Bichos, una aventura en miniatura, y DreamWorks estrenó dos películas ese año. Una que no sé si decirle, pues no se puede considerar copia porque están estrenadas el mismo año, pero sí con temáticas muy similares. La otra es, la primera de DreamWorks es Hormiguitas o Ants, y la segunda que estrenó DreamWorks ese mismo año fue El Príncipe de Egipto. ¿Qué Sí, piensas tú? voy a hacer una corrección sobre el tema. No se puede decir tanto que Hormiguitas es una copia de Bichos, porque si vemos las fechas de estreno, Hormiguitas se estrenó un mes antes que Bichos, por Sí, lo que por eso aclaré, con temática similar. sí, con temática similar que es gracioso el contexto porque hicieron Ants para competirle directamente a Bicho, que una vez el creador de DreamWorks había escuchado que en Disney estaban haciendo una película de insectos y se le adelantaron. Así de simple. Y mira, ahí, bueno, no sé yo, no, pero habrá que investigar por qué, o sea, no de parte de DreamWorks, de parte de cualquiera de los dos, porque sí es mucha casualidad que es una película de insectos sobre el mismo insecto y con una trama exageradamente similar. Son prácticamente casi la misma trama, ¿no? Entonces, O no sea, sé ahí si solamente habrá habido una filtración de información de una compañía a la otra. no es porque el creador de DreamWorks durante un tiempo estaba trabajando en Disney. Ah, mira, entonces probablemente por ahí salió. Pero bueno, en este caso, para la competencia de este año, creo que la importante en sí no es Hormiguitas. Creo que la importante para DreamWorks este año y para todas las personas es El Príncipe de Egipto, que fue, al menos a nivel de crítica, la que a Bichos, en este caso a Pixar. ¿Tú qué opinas del Príncipe de Egipto, Nick? A mi parecer personal, el, el príncipe de Egipto, es y sigue siendo hasta el día de hoy, eh, o sea, la mayor, el mayor pico de calidad que ha pegado DreamWorks en toda su carrera. Me parece la obra maestra del estudio, tanto a nivel de dirección como guión, historia, simbolismo, cinematografía, representación histórica. En todos esos niveles me parece que El Príncipe de Egipto es la mejor peli de DreamWorks. Ok, entonces tú la pones no solo por arriba de Bichos de Pixar de ese mismo año, sino por arriba de muchas otras películas.
de DreamWorks que hay más adelante, como Kung Fu Panda, Cómo entrenar a tu dragón y esas franquicias que son películas muy buenas también. Ajá, y en ese aspecto sí diría que de este, que de este año del 98, el punto se lo daría a DreamWorks. Porque, a ver, no voy a decir que Bichos es una mala película porque no lo es. Es una película que está bien. Es una aventura, divertida, con buenos personajes, bueno, no con un buen protagonista, pero, y aparte de eso está bien dirigida por John Lasseter, y el humor funciona bastante bien. El tema es que es eso, Skrull aún está bien, y ya. Uh-huh. Sí, la cuestión aquí es que DreamWorks ese año, si te pones a comparar Bichos con El Príncipe de Egipto, El Príncipe de Egipto es una película mucho más adulta que Bichos, pero aún así El Príncipe de Egipto funciona muy bien también con niños. Sin embargo, Bichos es una película que se apunta más a un público más infantil, aunque los adultos la disfrutan también. Yo ahorita ya de grande la disfruto mucho Bichos, pero aún así logras conectar más con El Príncipe de Egipto, a pesar de tratarse de una historia más profunda, de una historia bíblica, que muchas personas tal vez ahorita actualmente pudieran llegar a tener un problema con eso, pero también eso le puede sumar en cierto punto porque es una historia más reconocida por todos, pues. Es una historia más que, bueno, que todos lo ubican de una manera u otra, casi todos ubican, ¿no? Lo de la historia de Moisés y la de las 10 plagas en Egipto. Entonces, eso también le pudo haber sumado puntos a su favor al Príncipe de Egipto y a DreamWorks. Uh-huh. Y en ese aspecto sí está muy bien representado bíblicamente lo que es la historia de Moisés dentro de la película. Sí, en teoría sí. Bueno, yo sí he leído el relato en la Biblia y obviamente con el afán de volverlo una ficción, algo más entretenido, algo más sencillo, sí tiene ciertos cambios que le hicieron al relato que está en la Biblia, pero pues eso no importa. O sea, todas las historias que son adaptadas de otro medio, se les hacen cambios para la adaptación. Así es que obviamente eso no es un problema y lo hacen bastante bien. Vaya, los hebreos y los egipcios no cantaban así como cantan en El Príncipe de Egipto, o al menos yo creo que no. Sí, pues sí, exactamente. No creo que durante las 10 plagas, si es que ocurrió, estén cantando una canción. Entonces, pues, por ese lado no hay problema. Entonces, estamos de acuerdo. 1998 se lo queda DreamWorks. Sí. Sorpresivamente para algunos, porque alguno pensaría que, que el año que el primer año que compiten se lo ganaría a Pixar, pero no. El año se lo terminó llevando DreamWorks. Sí. Uh-huh. A ver, voy a llevar un marcador. Ok. Aquí lo puse. Bueno, pasamos al siguiente año. ¿Cuál es el siguiente año, Nick? A ver, como dije, 1999 queda descartado porque DreamWorks no sacó nada, mientras que Pixar sacó Toy Story 2. Y el año 2000 también queda descartado porque, si bien DreamWorks estuvo muy activo ese año sacando 3 películas, como lo serían El Camino hacia el Dorado, Pollitos en Fuga y José el Rey de los Sueños, el tema es que Pixar no sacó nada ese año, así que saltemos directamente al 2001. Y creo que es el año más competido. Sí, porque estamos refiriéndonos en que en este año, en 2001, Pixar sacó Monsters Inc. y DreamWorks sacó la primera película de Shrek. Híjole. A ver, a mí me encanta Monsters Inc. Y en mi top de Pixar, yo la tengo entre mis primeros lugares. La tengo de hecho, es mi número 3 en mi top de Pixar, si mal no recuerdo. Pero pues es que estamos hablando también de Shrek. O sea, bueno, tú me dijiste ahorita que la que tú posicionas más alto de DreamWorks es El Príncipe de Egipto. Yo la que más alto posiciono de DreamWorks es Shrek, la primera de Shrek. Aunque muchos consideran que es mejor la segunda, a mí me gusta más la primera. Entonces, por historia, por la manera en cómo se convirtió en una parodia para esa época, e incluso en las mismas referencias, en el mismo lugar que la película ocupó dentro de la cultura popular, yo creo que en sí no hay una película que le pueda competir a Shrek. Vaya,
creo que ni siquiera mi top 1 de Pixar, o sea, mi top 1 de Pixar estaría muy al parejo de Shrek, porque, o sea, son películas bastante buenas, es una película bastante buena, que hasta la fecha, o sea, tú prendes la tele, no tengo nada que ver y te aparece Shrek y te pones a ver Shrek. Todo el O mundo se sea, pone a ver Shrek. porque nadie le niega a Shrek. O sea, aparece Shrek en la tele, no podés decirle que no, bueno, excepto si es la tercera entrega. No, sí, o sea, de eso estamos hablando de la primera, ¿no? Pero que esta regla aplicaría para la primera y la segunda, pero principalmente de la primera en este caso, ¿no? Sí, Literalmente, de hecho, estaba checando hace días y varias plataformas de streaming tienen Shrek. O sea, sí, no es exclusivo de una plataforma, no se encuentra en una sola plataforma. ¿Por qué? Porque incluso las mismas plataformas de streaming saben que sin importar que todas las demás la tengan, si tienen Shrek en su catálogo, gente va a ver Shrek. Si tú no sí. sabes qué ver y pasas Shrek, te pones a ver Shrek. Dime qué otra película hace eso. O sea, ninguna otra. Ni siquiera Monster Inc. O sea, que sí, es una película buenísima y que, o sea, y que también toca muy buenos temas y a nivel y ojo, a nivel de animación sí supera a Shrek. En eso, o sea, en eso sí podemos decir que Monster Inc. sí es mejor que Shrek a nivel de animación y en banda, o sea, pero a nivel de animación indiscutiblemente es mejor Monster Inc. O sea, el tema es el siguiente. Por un lado, Monster Inc. es una película que, si bien juega muy bien con su historia y con su mundo, el tema es que se podría decir que de cierta forma, aún así, va a lo seguro. No, o sea, no busca, o sea, o sea, desafiarte, o en este caso, sacarte de tu zona de confort en cuanto a lo que puedes pensar del tema que está tratando. O sea, es simplemente una película, o sea, de aventura, o sea, familiar con comedia y también o sea, bastante drama o sea, para hacerte llorar, que lo consigue. Pero en cambio, Shrek te saca de tu zona de confort. Es impredecible a más no poder o sea, y todo ese juego que hace con la sátira y la comedia es algo que, o sea, que Monster Inc. no podría hacer ni aunque multipliques por 10 su calidad. Mira, es así. Hay mucha gente, me incluyo entre esos, que no sabemos diálogo por diálogo la película de Shrek. Monster Inc. es una película muy memorable, que tiene muchas cosas que se quedaron en la media popular, como por ejemplo lo de un niño flotó sobre mí y voló un auto con su rayo láser, eso, o lo de mamá se metió otro peje lagarto, son cosas que quedaron muy marcadas en la cultura popular. Pero Shrek, la película completa, está marcada en la cultura popular. Es una de las películas más reconocidas, y no es que la más reconocida, al menos en animación de toda la historia. Entonces, eso, por más buena que sea Monster Inc., la posición que ocupa Shrek es algo que no le puede quitar otra película. Vaya, Ah, Ratatouille es mi película favorita de Pixar. Y objetivamente puedo decir que me gusta más Ratatouille, pero le tengo más cariño a Shrek. He visto más veces Shrek. A eso es a lo que yo me refiero. sí, o sea, y eso no se puede negar en ningún aspecto. Así que se podría decir que, que sorpresivamente, o sea, en este caso, o sea, DreamWorks no pierde otro punto, sino que gana otro y está 2-0 actualmente. Sí, con DreamWorks queda 2-0. Así, Entonces pasamos al siguiente año. En el 2002, no lo vamos a contar nuevamente y nos vamos a brincar al 2003. Este año Pixar estrena Buscando a Nemo únicamente y DreamWorks únicamente estrena una película también, que es Sinbad, la leyenda de los siete mares. A ver, en esta empieza tú. ¿Qué opinas de estas dos películas? a ver. Yo siento que o sea, que de cierta forma, o sea, aunque uno pueda agregarle valor a Sinbad por el hecho de que estamos hablando de que es la última película animada en 2D de DreamWorks y que muchos lamentan el fracaso de taquilla que fue en su momento, también o sea, también hay que decir que, o sea, que es una película que, si bien es una aventura, o sea, es una aventura que está bien, o sea, es divertida, tiene un buen elenco de personajes que destacan, o sea, destacan todos y tiene momentos de aventura bien pensados. El problema
y esto marca la diferencia con Buscando a Nemo, es que Sinbad no tiene una estructura narrativa bien planteada, porque se siente más como un montón de, o sea, un collage de momentos que son muy creativos por su propia cuenta, pero no se sienten tan bien unidos bajo un hilo coherente. Algo que, si bien uno podría decir que Buscando a Nemo es lo mismo, el tema es que el hilo de Buscando a Nemo no solo es más coherente, sino que también funciona a nivel narrativo y dramático con lo que la película que está planteando, que en este caso las dos películas son son una odisea para llegar a un punto para rescatar a una persona. El tema es que el viaje de Buscando a Nemo pega mucho más fuerte en este Emoción. caso, en este caso en Sinbad, en Sinbad estamos hablando de un pirata que tiene que, que tiene que librar el fraude de un amigo que se atribuyó a un crimen, mientras que en Buscando a Nemo estamos hablando de un padre que tiene que ir a rescatar a su hijo con discapacidad. Sí, y también no solo por eso, ¿no? Al menos algo que yo le atribuyo mucho a ver, a mí me encanta Sinbad, es una película que de niño veía mucho, me gusta, pero como tú dices, es una película buena que te da momentos, o sea, te da aventuras de momentos que tú fácilmente puedes cortar, de hecho lo han hecho porque yo lo he visto en TikTok, cortan cierta escena que dice, en esta escena es vencer tal enemigo, en esta escena es salir de tal situación, o liberar tal obstáculo o algo así. Pero se sienten escenas que no están bien conectadas una con la otra, siendo que Buscando a Nemo sí, sí se siente bien conectada una con la otra. Incluso hay una parte en Buscando a Nemo, perdón, donde literalmente te dicen, o sea, vas a pasar por este obstáculo, luego van a pasar por este obstáculo hasta llegar a esta parte. Y esta parte los va a llevar hasta donde van a ir. O sea, desde un inicio te dibujan el camino que van a recorrer, que está bien hilado por las cosas que van sucediendo. Una cosa une con la otra, al mismo tiempo que tienen un buen argumento dramático, como tú dices, por la situación de un padre buscando a un hijo discapacitado, un padre que te plantea la situación de que para él es difícil, no es muy paciente que digamos, y en esa aventura lo pegan con otro personaje que lo va a obligar a hacer los cambios necesarios en lo que logran llegar de punto A a punto B para rescatar al niño con discapacidad. Mientras que en Sinbad no es así. En Sinbad son esos momentos, sí, hay momentos de aventura, pero no están bien conectados. O sea, es una película divertida, es una película que al menos yo recuerdo con cariño, pero no le llega al nivel narrativo y de historia que lograron con Buscando a Nemo. Y a ver, si uno se esfuerza, puede encontrarle el punto dramático y narrativo a Sinbad. El tema es que intenta comparar el momento más climático de Sinbad con el momento más climático de Buscando Nemo. Ahí está la diferencia. De hecho, sí. Que a ver, no ocupas buscar mucho. Si te metes a ver a Sinbad, sí, o sea, la lección es que Sinbad aprenda a ver por otras personas. Porque es la idea de lo que le plantean al inicio, ¿no? Que él es egoísta, que él nomás piensa en sí mismo y que no le importa dejar a su amigo preso si él sale libre de eso. Y es el aprendizaje de este personaje, ese cambio. Pero no lo profundizan bien o no lo explotan bien, mientras que en Buscando a Nemo sí lo hacen. Y en Buscando a Nemo te lo hacen de ambos lados. O sea, al mismo tiempo que te van bien mostrando el cambio del papá y la aventura que está llevando, te muestran la maduración del niño, que en este caso es Nemo, y la aventura que él está pasando por su propia cuenta. Entonces, en ese lado es que son historias similares, pero Buscando a Nemo la desarrolla mucho mejor. Sí, y por eso mismo es que Buscando a Nemo, es una de mis favoritas personales de Pixar, que está entre mis 7 u 8 favoritas de la compañía. Y aunque si Sinbad no la tengo en una posición muy baja en mi top de DreamWorks, para mí está como en la media del estudio. Sí, de hecho es de la media.
Ujú. pero quizás muchos crecimos con Sinbad, porque, bueno, eso no sé si fue, Nick es de Argentina, no sé si ese fue tu caso, Nick, en Argentina, pero al menos aquí en México, Sinbad la reproducían mucho en televisión abierta. Hay un canal que pasaban películas que se llama, le dicen Canal 10, y en Canal 10 pasaban mucho la película de Sinbad. Entonces, por eso yo creo que muchos crecimos con Sinbad. Más que con Buscando a Nemo, porque Buscando a Nemo no la pasaban en la televisión. O sea, Buscando a Nemo era o la viste en el cine o la ves y la tienes en formato físico, siendo que Sinbad una vez al mes la pasaban aquí en televisión, al menos aquí en México. Entonces, por eso a mí personalmente me tocó crecer más con Sinbad que con Buscando a Nemo, pero aún así yo Buscando a Nemo recuerdo haberla visto en el cine y es algo superior a lo que hizo Sinbad, y por mucho. Que, sobre todo superior a nivel técnico, aún con todo el respeto que le tengo a la animación 2D de Sinbad. Sí, pues es que ahí se fueron por caminos diferentes, ¿no? Yo creo que Sinbad y Buscando a Nemo ahí sí, no los puedo comparar, porque apuestan en ese sentido, en el sentido animación, porque apuestan por cosas muy diferentes uno de la otra. Y cada uno lo hizo muy bien en el 2D Sinbad y en la animación 3D, en la animación digital 3D Pixar. Sí. Así que, así que bueno, podemos decir que, Este año podemos se lo decir lleva que Pixar. sí, este año se lo lleva Pixar y creo que no muchos van a, van a querer discutir sobre esto. Sí, los años anteriores están un poquito más cerrados que este. Y este sí es un año un poco más claro. A ver, también el del 98 era claro, el que sí era bastante discutible era el 2001. 2001, sí, sí, eso estoy de acuerdo. Bueno, pasamos Ahora, al siguiente año. como lo voy a presentar yo. A ver, que es así, si decíamos que el 2001 era discutible, el 2004 es aún más discutible, porque Híjole, en el 2004 nos referimos a que Pixar estrena Los Increíbles, mientras que DreamWorks estrena Shrek 2 y El Espantatiburones. A ver, hagamos rápido y descartemos El Espantatiburones. sí, a ver, El Espantatiburones es una película que está bien. Igualmente, para mí, de la media de DreamWorks, es una película divertida, es una película que disfruto, tiene chistes chistosones y ya. Pero esto se centra con Los Increíbles y Shrek 2. Sí. A ver, solamente voy a decir que en mi caso El Espantatiburones sí me parece una de las peores películas de DreamWorks, pero bueno, yo ya hice una reseña explicando el porqué de eso. Pero ahora, hablando específicamente de Los Increíbles y de Shrek 2, mierda que esto sí que va a ser complicado, diferenciarlo, porque hablamos de una de las, probablemente, mínimo top 3 de lo mejor de Pixar, y luego hablamos, y al lado tenemos a Shrek 2, que es que es básicamente, que es en pocas palabras, la secuela de animación que lo cambió todo en cuanto a secuelas de animación. Ok. Ay, hola. Aquí tal vez no voy a ser tan popular, pero bueno, o sea, en mi opinión, la que yo voy a preferir sí va a ser popular. Yo prefiero Shrek 2. Yo este año se lo doy a DreamWorks porque a mí personalmente me gusta más Shrek 2 que Los Increíbles. Ojo, no digo que Los Increíbles sea una mala película, es una muy buena película. No está en mi top 3 de Pixar, ni siquiera está en mi top 5 de Pixar. Sí entra en mi top 10. De hecho, aquí estoy viendo mi top, tengo mi Letterboxd abierto y tengo el número 9 de Pixar. Por debajo de las 4 de Toy Story, de Ratatouille, Wall-E, Monster Inc. y Soul. Son las que me gustan más que Los Increíbles. Pero A ver, aún así es una película que yo tengo calificada con un 9. Entonces, para mí Los Increíbles es una excelente película, pero aquí aplica la misma regla que aplicó con Shrek 1. O sea, estamos hablando de Shrek 2. Shrek 1 y Shrek 2 son las dos películas animadas más reconocidas de la historia del cine. O sea, Shrek 2 puede competirle a mi ranking número 1 de Pixar, eso es a lo que yo me refiero. Entonces, para mí, aunque Los Increíbles son una muy buena película, no existe una competencia en realidad. es más, ¿quieres que te cuente algo? Eso A llegó al ver, punto de que, eso llegó al punto de que Shrek 2 tuvo durante mucho tiempo el puesto uno en cuanto a películas animadas más taquilleras de toda la historia del cine. Y tuvo
y también fue la película animada con la taquilla doméstica, o sea, taquilla de Estados Unidos, más alta de toda la historia del cine, hasta que se la quitaron en 2016 debido a Buscando a Dory. Y ahí mira, para película animada que la superó. O sea, de todas las películas animadas que la pueden superar, Buscando a Dory, en serio. Pero bueno, ahora volviendo al tema, o sea, es que es complicado porque por un lado tenemos a Los Increíbles, que es una película que te muestra a un superhéroe o sea, un superhéroe o sea, una familia entera de superhéroes o sea, retirados y que de cierta forma, o sea, y que de cierta forma te muestran el punto de vista de la nostalgia de los años de gloria con un montón de homenajes a cómics de los años 60. Y esto te lo muestran tanto con una buenísima dirección, con o sea, con una escritura de personajes brillante, o sea, y también cómo trata todos sus temas también, un poco metiendo o sea, el tema gubernamental, que hace que Los Increíbles sea una de las pelis de superhéroes más arriesgadas de toda la historia del cine. Sí, por la manera en cómo abordan el tema de los superhéroes, pues. Porque no te aborda el tema de los superhéroes como lo hace Marvel, de las figuras todopoderosas, sino que te abordan desde un tema de la decadencia de un superhéroe, pues. Y del deseo de un superhéroe de volver a sus años de gloria. Cuando hasta esa época se había hecho una película de superhéroes con esa temática y de animación. O sea, jamás. En el caso de Los Increíbles, estoy de acuerdo en que fue una película con una temática que nunca se había hecho hasta ese momento. Y es más, se puede decir que de cierta forma, o sea, incluso Los Increíbles, hasta, hasta se puede decir que o sea, envejeció mejor que nunca, sobre todo con el panorama actual del cine de superhéroes. Sí, 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 sí. Y O hasta sea, la fecha es mejor, hasta la fecha es mejor que la mayoría de las películas de Marvel. sí, o sea, se puede decir que Los Increíbles no solo es o sea, no solo es una gran película de superhéroes, sino que encima es adelantada a su tiempo. Sí, demasiado adelantada a su tiempo, diría yo. Pero compararla con Shrek 2. Ya nos cansamos de frotársela a Los Increíbles, ahora toca frotársela a Shrek 2. O sea que Shrek 2, que, que al igual que la primera, se puede decir que también es una película que todos nos sabemos de memoria. E incluso diría que ese síndrome o sea, todavía aumenta más con Shrek 2 porque he visto a gente recrear escenas de la película de memoria. Así de simple. O sea, mencionarlos sin siquiera haber vuelto a ver la película. Sí, Pero se aparte de quedan. eso, o sea, pero aparte de eso también tiene como, o sea, esa pequeña fórmula en este caso, lo que veríamos más adelante o sea, con las secuelas de DreamWorks, en este caso, profundizar mucho más o sea, en este caso, en los personajes. Ahora, o sea, ahora contando lo que hay después de un Felices para Siempre y o sea, dando una relación o sea, romántica entre Shrek y Fiona, que hay que decirlo, es mucho más madura que muchas películas románticas de la actualidad en ese aspecto. Y aparte, o sea, y aparte de eso, es que te lo presenta todo con una historia muy atrapante, o sea, o sea, es un humor que a día de hoy es muy difícil de superar, así de simple, o sea, y con una o sea, colección de momentos tan bien hilados que, o sea, que tan solo o sea, por los personajes que presenta, o sea, ya hace o sea, ya la hace superior a un montón de películas animadas que salen actualmente. Y en este caso, el más recordado de todos es obviamente El Gato con Botas. Bueno, de hecho, con Shrek, fíjate que yo no diría que solamente el gato con botas. Yo creo que casi todos los personajes de Shrek son bastante memorables, al menos los protagónicos. Shrek, Burro y el gato con botas son igualmente memorables. Tal vez el gato con botas ha Sí. sido más porque es el único personaje que ha tenido sus propias películas aparte de Shrek. Y si algún día, espero que alguien de DreamWorks escuche esto algún día, si algún día piensan hacer una película de burro, eso no debe de ser una película para niños, eso tiene que ser un drama bien trágico, mezclado con comedia. ¿Quieres que te diga algo? A ver, Eh,
sí se confirmó una película de Burro, pero todavía no tiene fecha de estreno. Solamente está confirmado que se va a hacer. Espero que sea una dramacomedia bastante trágica, porque el mismo Burro te lo plantea en la película que así era su historia. Sí. Y aparte de eso, lo que hace que, a mi parecer, Shrek 2 sí sea mucho mejor que la primera, en este caso es los villanos. Porque una cosa que no me gustaba de Shrek 1 era o sea, era en este caso Lord Farquaad. Lo Claro. sentía como un villano muy normalito para el tipo de sátira que estaba presentando la película, de ser más diferente, y a Lord Farquaad lo sentía un tanto genérico, aún con sus buenísimos chistes. Pero el hada madrina es Dios. Ah, no, sí, el hada madrina se lo lleva. Pero mira, para ponerte otro ejemplo de cómo, de la media que alcanza Shrek. ¿Qué te decía hace rato? Si tú estás viendo Netflix, por ejemplo, y no hayas que ver, y te sale Shrek 1, y tú dices, veré Shrek 1, la única película que puede evitar que por aburrimiento veas Shrek 1 es que al lado esté la de Shrek 2 y prefieras ver Shrek 2. O sea, la única película que te hace que quites Shrek 1 es ver Shrek 2. O que decidas no ver Shrek 1 sea por ver la segunda de Shrek. A ese nivel de media llegaron las dos películas. Entonces, al menos más adelante vamos a hablar de la tercera y la cuarta, creo. No sé si coincidieron en años con Pixar, pero a lo mejor hablamos de ellas. Pero lo que es la 1 y la 2 no tienen competencia. O sea, aunque el mismo año se hubiera estrenado con Ratatouille, con Wall-E, que son mis películas favoritas de Pixar, no, incluso yo le diera el punto tal vez a DreamWorks por lo que Shrek es. O sea, por lo que llegó a ser, por lo que es en la media, lo que fue para el cine, lo que fue para la animación, lo que fue para la comedia, incluso para los estudios, porque salen en una época en la que tal vez DreamWorks empezaba a competir con Pixar, pero Disney era el monopolio de la animación. Entonces, yo creo que eso es lo que le da el valor a Shrek, lo que significó para la industria del cine y de la media popular. Sí. Y ahora lo único o sea, que uno podría usar de argumento o sea, para decir que Los Increíbles es mejor que. ¿Se desconectó? No, te escucho. No, es que se desconectó el bot, creo, porque no me aparece. No, Ah, no, a no, mí no, sí no, me, fáchame, fáchame. no, sí me parece. Por favor, luego corta esto o sea, en la edición. Pero, Sí, lo corto. Si no, para los que nos están escuchando, es que nosotros grabamos los podcasts con un bot dentro de Discord. Entonces, ya nos ha pasado que se desconecta el bot, pero en este caso no, el bot sigue grabando todavía. no, es que había apretado algo equivocado, pero en este caso lo que decía, o sea, lo único que podría darle, o sea, el punto encima a Los Increíbles por encima de Shrek 2 es que acá uno puede usar el argumento de que, o sea, de que no es que Los Increíbles arriesga en cuanto en cuanto a tocar el tema de los superhéroes. Y en cambio Shrek 2, si bien arriesga en su sátira, o sea, en sí solamente es más una expansión de o sea, de lo que vimos en la primera película en cuanto a la sátira. Que ojo, es un argumento válido, que por cierto ese fue el argumento que usaron los Oscar para ese año darle el premio de mejor película animada a Los Increíbles por encima de Shrek 2, pero aún así, en conjunto, lo que consiguió Shrek 2, por eso, o sea, por ese mismo tema, es por lo que le daríamos el punto o sea, a DreamWorks del 2004. Sí, pon a los increíbles a pelear con Shrek 3 y Shrek por siempre y los apalea a los dos. Pero a Shrek 1 y a Shrek 2, no. A Shrek 1 quizás. A Shrek 1 quizás, pero a Shrek 2 muy difícil. Sí, sí, sí. Bueno, en este caso Shrek 2 porque es con la que está compitiendo, ¿no? Sí, Bueno, pero bueno. pasamos entonces al año siguiente. Ay, a ver, había cerrado aquí donde quedó. Este fue el 2004. Ok. No sé, está bien. Vamos al 2006. El 2005 nos lo brincamos y nos vamos al 2006, que ambos estudios estrenaron. Este año Pixar estrenaba Cars y DreamWorks estrenaba Vecinos Invasores y Lo que el agua se llevó. Tú empiezas, Nick. Tú a ver qué opinas. A ver.
muchos agarran el tema de que aquí Pixar decayó, pues, o más bien, no se puede decir que decayó, pero sino que cayó porque muchos critican la calidad de la primera película de Cars, que a ver, sí tiene sus puntos flacos que se pueden mencionar. El tema es que no solo diría que, que Pixar cayó en ese año, sino que también estamos hablando de que, de que justo, o sea, empieza a competir Cars, que en ese momento, en esas épocas era considerada la oveja negra de Pixar, va y compite en el mismo, en un año en el que DreamWorks estaba pasando por su primera etapa oscura, porque la primera etapa oscura de DreamWorks inició por El Espantatiburones en 2004 y terminó a finales de 2007, pero en 2006 estaba en su etapa oscura donde sacaron Vecinos Invasores y Lo que el agua se llevó. Lo que el agua se llevó, me parece sencillamente, las tres colaboraciones que hizo DreamWorks con Artman, Lo que el agua se llevó me parece la peor de las tres. Me parece directamente una mala película y una de las peores que ha hecho DreamWorks en toda su carrera. Pero luego Vecinos Invasores, a ver, no me parece mala, pero me parece que es bastante meh. O sea, sí tiene sus cosas buenas en cuanto a personajes, sobre todo en los villanos que me cagan de risa. Pero yo siento que no va más, más allá con lo que propone y se queda como como una película, como una película que hace chistes sobre en este caso la vida suburbana en Estados Unidos mientras vemos a unos animales robando en un pequeño pueblo suburbano, pero hasta ahí, no creo que llega a nada más. Cosa que, aunque, como he dicho, Cars es considerada la oveja negra de Pixar, sí siento que plantea cosas mucho más interesantes en este caso de cómo plantea la idea en este caso, o sea, un, un ídolo de carreras novato que terminó extraviado en un pueblo y tiene que, y en este caso, como destrozó el pueblo, tiene que quedarse ahí para poder, tiene que quedarse en el pueblo para repararlo. Y mientras va sucediendo eso en la película, el tipo va desarrollando una humildad y va asentando sus pies en la tierra, redimiéndose un poco de de ese narcisista que era al inicio de la película. Cosa que sí me parece algo mucho más interesante y aparte audiovisualmente Cars es impresionante. Toda la carrera final está bien, bien fregona. Bueno, esa es otra. Recuerda lo que te dije hace días con Gran Turismo. Yo, personalmente, mi deporte favorito es el automovilismo. Entonces, Pixar a mí sí me dio un golpe bajo ahí con Cars. Por la temática. O sea, por la temática de carreras, la temática del viaje del héroe. En realidad, Cars es la definición exacta de lo que viene siendo la trama del viaje del héroe. Y ay, hola, pues es que yo creo que se juntaron dos cosas, porque estamos de acuerdo en que Cars es una muy buena película, pero no está entre lo mejor de Pixar. O sea, no es el escalón más alto de Pixar tampoco. Está por debajo de lo que fue Toy Story, de lo que es incluso Los Increíbles. Pero también, o sea, ayudó que Pixar hizo una buena película, aunque no lo mejor, pero le ayudó el hecho de que DreamWorks no le hizo competencia porque tampoco hizo una gran película ese año. O sea, venía de Shrek en años anteriores. Entonces sí hubo un bajón de calidad, cosa que le ayudó a Pixar. Que también le ayudó que el hecho de que no hubiera una competencia como tal, porque sí son demasiado disparejas los niveles de calidad entre Cars y esas dos películas. Es más, voy a decirte esto. Si en vez de lo que el agua se llevó, DreamWorks en 2006 hubiese estrenado Wallace y Gromit, ahí la competencia sería mucho más pareja entre DreamWorks y Pixar en 2006. Pero Sí. como no es el caso, yo solamente voy a decir que aún cuando Cars pueden llamarle todo lo que quieran, un bajón para Pixar, el 2006 se lo lleva Pixar. Sí, se lo lleva Pixar.
Pero aquí yo creo que, no sé si será el único año, más adelante vamos a ver, pero yo creo que este sí es el primer año que DreamWorks ayudó a Pixar al bajar su propia calidad. No lo hicieron intencionalmente, obviamente, pero sí le bajó ahí, le restó calidad. Sí, o sea, es más, esto es una cosa que incluso en ciertos años se repetiría, no es algo frecuente, pero pero de vez en cuando se repite y cuando sucede es hasta medio irónico. Pero, pero en todo caso, a ver, con lo que llevamos hasta ahora, DreamWorks tiene 3 puntos y Pixar 2. Pixar 2. Y entonces estamos de acuerdo que este año fue para Pixar y vamos al año siguiente, 2007. ¿Qué películas A ver, fueron? a ver, en este caso, en el año 2007, por un lado tenemos que Pixar sacó, Ratatouille, y por el otro lado, DreamWorks pasó el que muchos llamaron en su momento durante muchísimo tiempo, y estoy de acuerdo. 2007 fue el peor año de DreamWorks durante bastante tiempo, porque sacaron Shrek tercero y B-Movie. Aquí sí, antes de hablar de las películas individualmente, para aclararlo de una vez, Pixar se llevó por calles a DreamWorks este año. Sí, porque es así. Los años en los que ganó Pixar anteriormente, a ver, se puede decir que lo superaron en 2003. Lo superaron en 2003, aunque tampoco es que DreamWorks haya sacado algo súper malo en ese año. En Estuvo un poco más 2006, reñido. sí, en 2006 se podría decir que, que en este caso fue que simplemente DreamWorks no sacó lo mejor ese año. Y aunque Pixar sacó un proyecto que en ese momento se lo consideraba un bajón, aún así proponía más cosas que los que sacó DreamWorks ese año. Pero en este caso, en 2007, estamos hablando de que DreamWorks sacó la que fue llamada en su momento su peor película, la cual es Shrek tercero, y por otro lado sacó B-Movie, que es una película tan bizarra y extraña que de cierta forma se convirtió en una película de culto, pero aún así no, pero aún así se puede decir que, es tan bizarra y extraña en su propia forma que es difícil catalogarla como algo bueno o algo malo, por lo que queda como algo mediocre, de cierta forma. Pero en cambio Pixar directamente sacó su mejor película en ese año. Sí, o sea, vamos a lo mismo. Ahorita que hablábamos sobre el año de Cars, que yo te decía, o sea, ese año ayudó que Cars, que DreamWorks no sacó una película muy buena que digamos, o no sacaron películas buenas, bajaron su calidad, y Disney sacó una película que Pixar, que aunque en ese momento estuvo tachada como de lo peor de Pixar o lo peor de Pixar, era una película que, ok, está bien, tampoco es una porquería. Este año, el que estamos analizando ahorita, sí se fue al otro extremo. Estamos hablando de las peores películas de Pixar, de DreamWorks, y que ese año Pixar sacó, para mí, su mejor película de todas. Ratatouille es mi película favorita. Entonces, En mi caso también. En mi ¿mande? caso también, me encanta. En mi caso también, Ratatouille también es mi peli favorita de Pixar. Me encanta cómo habla del arte y y de los sueños. El apartado visual es una maravilla, la dirección es increíble, los personajes son muy buenos y la historia también está excelentemente bien contada. Sí, sí, entonces, um, no, o sea, no hay manera de que DreamWorks compitiera con Pixar este año. Pero, o sea, yo creo que es el primer año y no sé si va a ser el único en que Pixar le dio una paliza a DreamWorks, al menos en crítica, ¿no? Como tú dices, en el caso de B-Movie se convirtió en una película de culto tal vez, pero no por las razones de que sea buena, sino porque es una película bien bizarra, es una película bien rara. Sí, es muy rara la película que creo que no hay forma que no hay una forma no irónica en la que se pueda disfrutar B-Movie. Fíjate que a mí B-Movie me gusta todo el inicio, cuando te muestran toda la estructura dentro del panal, cómo funcionan las abejas como una sociedad, todo eso me gusta.
La película se me cae en el momento en el que él conoce a la humana y empieza a interactuar con la humana. Sí, sí, sí. Que es de hecho cuando la película se pone bizarra. Es el momento en que la película se pone bien bizarra. Y mira que ya tenía sus momentos absurdos dentro del panel. Pero, Ah, sí, o sí. sea, pero bueno. Pero momentos absurdos que sí iban de acuerdo a la lógica de la película, de la misma película hasta ese momento. Ya con lo de la humana que se enamore de una humana, y sí, no, o sea, no, 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 no. Qué raro, ¿no? Pero bueno, se puede decir que en este año, acá se puede decir que, o sea, que Pixar le pega la mayor goleada a DreamWorks, que la verdad es incomparable la goleada que le pegó acá. Así que en este caso, ahora están 3-3. Pixar empató. Pixar empató. Y no hablamos mucho de ella, tal vez porque tú la odias, pero yo solo voy a hacer un comentario sobre esa película. Shrek tercero es una mala película, pero yo la disfruto. No sabría decirte si es la peor de la franquicia, a veces considero que es la peor, a veces se me hace más mala la 4, pero yo la disfruto, siendo sincero, disfruto. Igual que B-Movie, de una manera irónica, disfruto Shrek tercero, pero sé que Ya, objetivamente es una mala película. mira, yo con el tiempo he revaluado Shrek 4 y le he visto cada vez más cosas buenas que me hacen verla como, o sea, como un muy buen final, pero aún así sí tiene, o sea, sí tiene sus cosas a nivel de que ya su comedia sí bajó bastante el nivel, pero, pero aún así nunca me ha parecido que, o sea, que en este caso Shrek 4 sea la peor de la saga. La que sí me parece la peor es la tercera, porque la historia está demasiado inflada para una película de 1 hora y media. La dirección es, la dirección es probablemente la película peor dirigida de DreamWorks en toda su historia. Y, y no importa los años que pasen, las películas que saque DreamWorks, ninguna tiene una dirección tan mala como Shrek tercero. Aparte de eso, la banda sonora también cayó bastante. Los personajes no avanzan mucho. Y Encantador, lo que hicieron con Encantador no tiene nombre, así de simple. Es que Encantador no daba para ser un villano. Daba para ser Sí, el hijo de la villana, pero para ser un villano por sí solo no daba para eso. sí. Porque, porque es literalmente el mismo niño mimado de la segunda película, solamente que, claro, que acá quieren que lo veas como una amenaza y no sirve. Así de simple, no sirve. Sí, no, 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 no funciona. Y Así vamos que a bueno, pasar al año, que así que este año, este año de Pixar. Punto. sí, este año es de Pixar, quedan 3-3. Y vamos a pasar al año que yo creo que sí fue una guerra de titanes, casi, casi al nivel de lo que fue el 2001. Y en este caso estamos hablando del 2008, que Pixar estrenaba Wall-E y DreamWorks estrenaba, para dejarla fuera de una vez, Madagascar 2, Escape de África, que aunque es muy graciosa y todo, pues aquí no entra en esta ecuación casi casi, porque la carta fuerte de DreamWorks este año fue Kung Fu Panda. O Aquí sea, se hay tiro. es que piensa esto. Comparar Wall-E con Kung Fu Panda. Las dos son pedazos de películas. O sea, son dos pedazos de película, cada una a su propia forma, ¿eh? Ah, sí, obvio, obvio, obvio. Sí, porque tienen temáticas que nada que ver una con la otra. O sea, porque una es en este caso un viaje espacial que habla sobre el futuro el futuro de la humanidad, ya sea con la contaminación de la Tierra y luego cómo la sociedad moderna se ha vuelto cada vez más y más tecnológica al punto de ser sedentaria. Y al lado tenemos un viaje, un recorrido de viaje del héroe de o sea, de un panda que, que quiere ser kung fu, pero en este caso tiene sus complicaciones para hacerlo. Sí. A ver, después de Ratatouille, Wall-E es mi segunda película favorita de Pixar. Pero Kung Fu Panda, estamos hablando de que también está dentro de mi top 10. Entonces, aunque, bueno, voy a empezar por el hecho de que yo le doy el punto a Wall-E.
no puedo dejar a un lado Kung Fu Panda. Yo creo que lo que acierta Wall-E, o lo que para mí pone Wall-E un escalón por arriba, es que es una película diferente, no a Kung Fu Panda, sino que es una película diferente en general. En Kung Fu Panda tenemos más una trama o una temática un poco más común, que está muy bien ejecutada, no digo que no. O sea, la historia está muy bien hecha, pero tenemos una historia más común. El personaje fuera del lugar, que tiene que adaptarse, que tiene que crecer, que se vuelve una especie de elegido, y el crecimiento que realiza de ser un personaje un poco tonto a ser muy tonto, pero muy bueno al mismo tiempo también. O sea, Eso es algo eso es algo que a mí me gustó, que él no pierde su personalidad. Aún al final de la película, él no pierde su personalidad. sí, y es más, voy a decir esto sobre ese tema. Qué bueno que en sí, o sea, su caracterización, él nunca la pierde en toda la trilogía y esperemos que no la pierda cuando salga la cuarta entrega. Sí, porque de hecho Kung Fu Panda es lo que más sobresale, la personalidad de él. Entonces, eso es un punto a favor de Kung Fu Panda, porque en otra historia, al crecer él, hubieran cambiado el personaje también por el mismo crecimiento que tiene, pero en el caso de Paul no. O sea, crece, se vuelve un verdadero maestro de Kung Fu, se vuelve el elegido que le dijeron que era al inicio, pero sigue siendo un personaje simplón, descuidado, un poco torpe, sigue siendo él así, entonces eso es punto bueno, pero lo que yo iba, es una historia más común, muy bien hecha, pero más común. Sí, y mientras que Wall-E sí se va por un camino diferente, que digo, en O esa sea, época Pixar brillaba por su originalidad, ¿no? En ese momento. Se van por porque, una historia, manda, porque puedo decir algo en esto. dilo. Mira, esta diferencia se nota literalmente que los primeros 40 minutos de Wall-E parecen de cine mudo. Hey, no parecen, casi son. El personaje es mínimo, de hecho no habla, no hizo más que Wall-E. Sí, o sea, y en este caso luego o sea, y luego en el resto de o sea, y se puede decir que esos 40 minutos donde vemos esa historia de amor es o sea, está tan maravillosamente presentado que, o sea, que simplemente, o sea, que simplemente ahí, o sea, estás viendo una trama muy bien contada con un muestra no cuentes maravilloso. Y entonces yo creo que para mí eso es lo que le da una diferencia a Wall-E sobre Kung Fu Panda. Como dije, las dos películas son excelentes, las dos tienen una animación excelente. Yo creo que brilla Wall-E por sobre Kung Fu Panda por el hecho de ser una película más original, en el sentido de que sí era algo que no se había visto, al menos no de esa manera, y no en animación. Como tú dices, o sea, prácticamente la primera mitad de la película estamos viendo una película muda. Y Kung Fu Panda es una película mucho más frenética, con acción muy bien hecha, como dije, muy graciosa, pero yo creo que sí brilló más por su originalidad Wall-E. Sí, porque es así, o sea, Wall-E te presenta unos primeros 40 minutos de cine mudo que son maravillosos y enternecedores, y luego te presenta y luego te presenta una muy buena sátira a la sociedad moderna, que aparte, o sea, que aparte de eso sigue contándote muy bien o sea, su trama sobre sobre la contaminación, y ya al final o sea, y ya al final directamente, o sea, directamente te puede llegar hasta las lágrimas. Pero, y en cambio, o sea, y luego con Kung Fu Panda también es una película muy, o sea, muy filosófica a su propia forma, aun con el tono tan extravagante que tiene. Y sí, tiene muy buenos mensajes, también un gran ritmo y muy buenos personajes. Pero aún así, el punto por guión e historia se lo damos a Wall-E por lo que este año también lo ganó Pixar. Sí, y ahí ya con esto Pixar toma la delantera. Sí, o sea, porque antes teníamos 3 y 3, o sea, ahora es 4 puntos Pixar, 3 puntos DreamWorks. Así es. Pero ya aquí este año, a diferencia del año pasado, del año anterior con Ratatouille y B-Movie Shrek, este año sí es mucho más competido. O sea, es mucho más competido porque incluso la otra peli que sacó DreamWorks ese año, que es Madagascar 2, o sea, aún así estamos hablando de que Madagascar 2 es una
muy buena secuela, que desarrolla muy bien a sus personajes, que mejora el apartado técnico, y, y que también es divertidísima. Por lo Sí, que, por lo que este era un año mucho más reñido que el 2007, o que el 2006 también. sí, muchísimo más reñido. Pero vámonos a otro año que, bueno, ahorita lo vamos a hablar. Sigues tú. A ver, ahora pasamos al 2009, que es un año que que se podría decir que uno consiguió el éxito que lo volvió que hizo que se volviese prestigioso, mientras que el otro hizo su proyecto más ambicioso en toda su historia para que, para que luego se volviese una de las burlas más grandes del 2009. Porque estamos hablando de que Pixar en ese año sacó Up y DreamWorks sacó Monstruos vs. Aliens. Y no miento cuando digo que Monstruos vs. Aliens es el proyecto más ambicioso de DreamWorks en toda su historia. Es porque, es porque es su película con el presupuesto más alto hasta la fecha. Sí, y bueno, a mí no me gusta Monstruos contra Aliens. Yo sí creo que Monstruos contra Aliens es de las peores películas de Pixar. Era una muy buena idea. Era una O sea, muy buena idea. de las peores de DreamWorks. Te equivocaste. ¿Manda? O sea, te equivocaste porque dijiste de las peores de Pixar. Ah, no, no, perdón, de DreamWorks. Sí creo que es de las peores de DreamWorks. Y yo vuelvo a lo mismo, yo creo que esto es similar al otro año que hablábamos sobre que DreamWorks bajó su calidad, porque Up, aunque considero que Up es una muy buena película, para mí es de la media de Pixar. Entonces yo creo que aquí más que nada a Pixar le favoreció el bajón de calidad de DreamWorks al hecho de que ellos hayan hecho una gran película. Ojo, los primeros 20 minutos de Up, no, los primeros 10 minutos de Up es una obra maestra. Pero pues A ver, yo diría que Up mantiene muy bien su calidad de grandiosa película durante incluso hasta los 40-45 minutos hasta que aparece el pájaro. Cuando aparece el pájaro, ahí la calidad empieza a bajar. sí, de hecho sí. Este, pero bueno. Pero El aún caso es así, que fíjate, aún con ese bajón de calidad, para mí quedas por sobre Monstruos contra Aliens. Porque Monstruos contra Aliens, lo bueno que tiene no es hasta cierto punto, no es ciertos momentos, ciertos chistes que tal vez funcionan, pero de ahí en fuera Monstruos contra Aliens no es nada. O sea, no funciona como película Monstruos contra Aliens. O sea, porque se puede decir que Monstruos contra Aliens en el mejor de los casos es una película que está bien, o sea, es divertida, tiene buena comedia y también la animación, o sea, para hacer la que tanto promocionan como como la película con el presupuesto más grande de DreamWorks, la animación sí se ve bastante bien, incluso se mantuvo muy bien hasta el día de hoy. Pero el tema es que desaprovecha muchísimo su idea de satirizar las películas de monstruos clásicos como también, como también es que, si bien tiene una protagonista que está bastante bien desarrollada, que tiene un buen arco de personaje, el resto de los monstruos no tienen desarrollo. Así de simple. Tienen buena caracterización, pero no están bien desarrollados. Directamente no tienen arco. Y, y luego de eso, sí tiene un buen villano con Galatzar, pero hasta ahí es que Monsters vs. Aliens es una peli o sea, del montón de DreamWorks, y diría que del montón tirando al montón malo. Sí, o sea, Mientras que, está más hacia el lado malo que hacia el lado bueno. sí, mientras que Up, sí, tiene un bajón. O sea, tiene un bajón después de los 40 minutos. Pero aún así, pero aún así logra remontar muy bien en sus últimos minutos, sobre todo en el momento en el que Carl le pone la medalla a Russell, que es un momento que me conmueve a más no poder. Y aparte de eso, la película está muy bien dirigida y tiene y tiene unos visuales y una banda sonora que incluso a día de hoy sigo recordando. O sea, Sí, y sí, ¿viste? Up es muy buena. Quizás un tanto sobrevalorada, pero aún así es mucho mejor que Monsters vs. Aliens.
Y esa sobrevaloración se debe a los primeros 15 minutos de película. Sí, ojo, los 15 minutos te ponen a llorar, no lo vamos a negar. No, es que esos 20 minutos, si la película, toda la película hubiera sido como esos primeros 20 minutos de película, esos primeros 15 minutos, estuviéramos hablando de la mejor película de Pixar. Por eso está tan sobrevalorada la película, porque todos se van sobre la escena inicial, o sea, el inicio de la película. Pero la Sí, realidad es que en la segunda mitad la película decae, y decae bastante a comparación de la primera mitad. o sea, hay momentos en los que logra relucir como esa gran película que se estaba planteando en un inicio, pero aún así, pero aún así esa decadencia está clara. Así que, pero aún con esa decadencia, en este caso, acá Pixar directamente tuvo suerte de que el proyecto más ambicioso de todo DreamWorks resultase no ser tan bueno. Sí, de hecho sí. Y vamos al siguiente año, otro año difícil. Entonces con esta quedaríamos 5 para Pixar, 4 para DreamWorks. 3 para No, DreamWorks, tres, perdón. tres, tres. Ahora, quedaría, ahora en este caso, presenta tú. Ok. Bueno, el siguiente año es 2009. No, No, 2010. 2010, perdón, 2010. Donde Pixar estaría estrenando una película que es Toy Story 3. Para muchos, la mejor película de Toy Story. Para otros muchos no, pero para muchos sí. Y DreamWorks estaría estrenando 3 películas ese año. Cómo entrenar a tu dragón, la primera parte, Megamente y Shrek por siempre. A ver, aquí yo lo único que voy a descartar es Shrek por siempre. No es una película que está mal, pero no está al nivel de las otras 3. A mí, como dije, o sea, Shrek para siempre para mí destaca como la más dramática de todo, o sea, de todo Shrek, y eso hace que sí le vea cierto valor como un muy buen final, pero aún así, yo descartaría no solo a Shrek para siempre, sino de cierta forma también a Megamente. Yo tanto Megamente no, me parece una muy buena película de Pixar, digo, de DreamWorks, perdón. Obviamente no creo que esté al nivel de Cómo entrenar a tu dragón, ni creo que esté al nivel de Toy Story, pero sí creo que está sobre el nivel de Shrek por siempre. Sí la veo un escalón más arriba de Shrek. O sea, Entonces, y en este caso la comparación estaría por parte de DreamWorks sería entre Cómo entrenar a tu dragón uno y Megamente, y ahí tendrían que en este caso, competirle a Toy Story 3. sí, bueno, Y mira, yo ahora, lo pondré así. Yo lo pondría así, o sea, en primer escalón hasta arriba, Toy Story 3 y Cómo entrenar a tu dragón. Un escalón abajo, Megamente, y 3 o 4 escalones más abajo, Shrek por siempre. O sea, sí considero que Megamente no está al nivel de Cómo entrenar a tu dragón y de Toy Story 3, pero tampoco creo que sea algo descartable. Eso es a lo que yo me refiero. O sea, es a una ver, porque película sigue que ese siendo, año le sumó a DreamWorks. sí, porque estamos hablando de una cinta de superhéroes que, al igual que la primera de Los Increíbles, es una cinta de superhéroes adelantada a su tiempo, que satiriza el género a más no poder con todos sus clichés, y también presenta muy buenos personajes, un excelente humor, sobre todo destaca a nivel a nivel técnico destaca más que nada en banda sonora, y también, y también en donde destaca es a la hora de deconstruir la idea de un villano que logró su objetivo. ¿Sí? Pero vamos a centrarnos en las dos más fuertes. Toy Las dos Story más 3, fuertes las dos ajá. más fuertes que son tan fuertes que entran fácil en un top 5 de mejores películas de 2010. Mira, entran en mi top de los dos estudios. Las dos entran en mi top 5. Toy Story 3 me parece, a mí personalmente me parece la mejor película de Toy Story. En el caso de Cómo entrenar a tu dragón, me parece la mejor película de Cómo entrenar a tu dragón. Antes me parecía mejor la segunda, pero a este punto me parece mejor Cómo entrenar a tu dragón. Entonces, yo A las ver, dos las tengo dentro del top 5 y las dos las tengo en el número 5 del top 5. ambas en el top 5 de ambos estudios. Qué curioso. Y las dos, sí, exactamente.
Exactamente, las dos exactamente en la misma posición, obviamente en sus respectivos rankings, pero las dos exactamente en la misma posición. Ay, Y a ver, ahora, ajá, siempre fue una comparación complicada. O sea, decir si es mejor la primera Cómo entrenar a tu dragón o Toy Story 3. sí, sí, sí es una comparación bien difícil. Ahí te va, y tal vez no es un buen argumento. ¿Yo por qué se la doy a Toy Story 3? Porque, porque es Toy Story 3. O sea, porque es Toy Story. Es la película, sí, la película animada con la que muchos crecimos. Yo para ese punto ya había visto cientos de veces Toy Story 1, ya había visto cientos de veces Toy Story 2. Era el regreso de Toy Story después de tantos años, porque estamos hablando que eran 11 años desde la última película de Toy Story. Entonces, era el regreso de los personajes. En su momento fue el final de la historia, hasta ahí llegaba, o se cerraba supuestamente, se intentaba cerrar la historia de los personajes, que ya que hablemos de Toy Story 4, yo voy a dar mis argumentos de por qué eso no es así, pero eso después. Entonces, por eso yo se lo doy a Toy Story. Ojo, yo amo Cómo entrenar a tu dragón, he visto un montón de veces Cómo entrenar a tu dragón. La fotografía, la banda sonora de la película, la escena final de la pelea entre los dragones y el dragón gigante, todo ese arco que hay de que el hijo no quiere ser como el papá, siendo que el papá es un jefe de una tribu vikinga y él no siente que no nació para eso. O sea, todo eso a mí me encanta. Pero Toy O sea, Story, ajá, ¿por qué es esto? O sea, es que aún, es que aún así Toy Story 3 tenía todo para ganar. El tema es que Cómo entrenar a tu dragón hace demasiada competencia, ya sea con, ya sea con su apartado audiovisual que en ese momento, a nivel de fotografía, era lo mejor que había hecho DreamWorks en toda su carrera. A nivel a nivel de fotografía, rivalizando demasiado con El Príncipe de Egipto. Cosa que demasiado. no había, cosa que DreamWorks no había conseguido en ninguna de sus otras películas previas, y la única que se le acercaba a eso era la primera Kung Fu Panda. Y aún así creo que sí hay diferencia. Sí, aún así hay bastante diferencia entre Kung Fu Panda y El Príncipe de Egipto. Pero el tema es el siguiente. Es que por un lado, es que es que tenemos dos grandes películas que si tengo que darle el punto a una, le voy a dar por el pelo más pequeño del planeta Tierra, se lo voy a dar a Toy Story 3 porque, porque lo que consigue para ser la mejor de la trilogía, teniendo dos predecesoras que ya fueron grandes películas animadas en su momento, lo que consigue Toy Story 3 se podría decir que incluso no es humano o sea, porque de cierta forma se convirtió en esa tercera parte que le preguntas a cualquier persona y te va a decir indudablemente que Toy Story 3 es mínimo top uno, top 2 o a lo mucho top 3 de mejores terceras partes de toda la historia del cine. Ay, jola, tanto sí. O sea, imagínate que en el podio está peleándose con el Señor de los Anillos, el regreso del rey. O sea, directamente no es que estamos hablando de cualquier cosa. Así que yo diría que más, que casi más por ese mérito, le voy a dar el punto a Pixar, por más que, por más de que de que yo ame desde el primer momento en que vi cómo entrenar a tu dragón. Sí, sí, o sea, es que en esta te voy a decir la verdad. En esta yo la tengo bien complicado porque amo bastante las dos películas. Entonces, sé que para las personas que nos escuchen, o sea, si nos ponemos serios, tal vez muchos no tomarían esto como un argumento, pero para mí importa mucho el hecho de que es Toy Story, pues. O sea, lo que lograron por ser, como tú dices, una tercera parte, cómo lograron cerrar en cierta forma la historia, cómo logran crear una aventura más de una manera orgánica. Eso, o sea, yo te la doy por buena. Sí, eso es lo que para mí le da el valor a Toy Story 3.
que tal vez Cómo entrenar a tu dragón, si hubiera competido otro año, como el siguiente, que ahorita lo vamos a ver, destroza a todas las otras competidoras fácilmente. Es más, voy a decir esto. Voy a decir esto. Originalmente, Cómo entrenar a tu dragón se iba a estrenar en 2009. Y no sé vos, pero si se hubiese estrenado en 2009, ahí sí destrozaba a Pixar. A ver, sí, fácilmente. Sí, contra Op es fácil que ganaba Cómo entrenar a tu dragón. Eso es a lo que yo voy, o sea, es algo muy similar a lo que ocurre con Shrek. Vaya, la franquicia más grande de DreamWorks es Shrek, o la más importante. Sí, y por otro lado, la más importante de Pixar es Toy Story. Entonces, a Toy Story le pasa algo muy similar a lo que le pasa a Shrek, con las primeras dos. La diferencia es que en el caso de Pixar, Toy Story, la 1 y la 2 no compitió con DreamWorks, porque se estrenaron en años donde DreamWorks no estrenó películas. Bueno, la 1 todavía no estaba DreamWorks como una productora de películas animadas. Entonces, La primera Toy Story salió en el 95 y DreamWorks se creó en el 96. sí, o sea, exactamente, no había manera que compitieran. Y en el 99 que salió la segunda Toy Story, ese año DreamWorks no estrenó película. Entonces, por eso no habíamos hablado de respecto a esto, pero yo creo que Toy Story está en una posición muy similar, al menos hasta la tercera, porque ya la cuarta ya es mucho más divisiva, igual que como lo son la tercera y la cuarta de Shrek. Pero yo creo que de la 1 a la 3 de Toy Story están en la misma posición que la 1 y 2 de Shrek. O sea, es Toy Story, o sea, es difícil competirles por el simple hecho de lo que representan. Exactamente. Así que, como he dicho, por el pelo más pequeño del planeta Tierra, el punto es para Pixar. Así Sí, que, ¿cuánto vamos en este año? O sea, 6-3 quedaría 6 puntos para Pixar y 3 puntos para DreamWorks. para DreamWorks, exactamente. Aún así, como estamos como en este punto, ya estamos en la segunda era dorada de DreamWorks, pinta que esto va a sonar a remontada. Sí, lo que pasa es que como te dije yo hace rato, o sea, estos años de Pixar, lo que fue del 2000, ¿qué te gusta? 2006 al 2010, o sea, DreamWorks, fue un bajón de calidad por parte de DreamWorks y que en esos años Pixar lanzó sus armas más fuertes, pues. Sí, o sea, el 2008 y 2010 son una excepción, pero 2006, 2007 y 2009, sí. Sí. Permítame. Abrí un juego sin querer. Ahí está ya. Y entonces con esta quedamos 6-3. Y vamos ahora sí Sí. con el siguiente año, Que en este caso, 2011. a ver, el 2011, esta va a ser la cosa más irónica del planeta Tierra. En el 2011, Pixar sacó Cars 2, considerada en su momento la peor película de todo, o sea, de todo Pixar. Actualmente se discute bastante si todavía tiene el puesto, pero para muchos sigue siendo la peor de Pixar. Mientras que DreamWorks en 2011 va y saca Kung Fu Panda 2 y la primera película del gato con botas. Em, Esto va a ser algo muy similar a lo que pasó en 2007, pero a la inversa. Apaleada. DreamWorks pateó en el piso y le escupió a Pixar ese año. Y mira, solamente necesito un argumento para decir esto. Explicar por qué falla Cars 2 es algo que ya hizo todo el mundo. Pero en este caso es que, simplemente, el hecho de que DreamWorks el mismo año haya sacado una secuela, o sea, una secuela como lo es Kung Fu Panda 2, que es considerada una obra maestra de la animación. O sea, que en este caso haya paliado a Pixar a la hora de hacer secuelas. Y luego, por el otro lado, sacó la peli del gato con botas, que en este caso hablamos de una película que es protagonizada por el personaje secundario de una saga icónica de ellos, mientras que Cars 2 lo que intentó hacer fue darle el protagonismo a un personaje secundario de la primera película para ver si él podía liderar el protagonismo por su propia cuenta. Ya por eso de que DreamWorks haya superado a Pixar en esos dos aspectos, ya explica lo suficiente el por qué DreamWorks superó a Pixar en este año. Es que mira,
En esta ecuación puedes hacerlo a la inversa. Puedes dejar fuera de la ecuación a Kung Fu Panda 2. Deja solamente Cars contra el gato con botas. Y aún así el gato con botas le picó la cola con su espada a Pixar por la caca que se tiró Pixar con Cars 2. O sea, aún sin meter a Kung Fu Panda. O sea, puedes ni mencionar a Kung Fu Panda y aún así DreamWorks apaleó a Pixar ese año. Ahora imagínate con una de las mejores películas de DreamWorks de ese año. Sí, o sea, porque el gato con botas, o sea, la primera es buena. O sea, eso es una buena película. Sí, está bien, es una buena película. O sea, a ver, está en o sea, está en la media de DreamWorks tirando al montón bueno. Sí. Pero el tema es, por un lado tenemos, o sea, que en este caso, una película de la media tirando al montón bueno de DreamWorks termina humillando totalmente a la que o sea, en ese momento era la peor película de todo Pixar. Para mí lo sigue siendo. O sea, para mí hasta la fecha lo sigue siendo. Y a pesar de ser Pixar y que yo amo Pixar, ni siquiera es una película que te digas, está bien. No, es una mala película. Es mala. Cars 2 es mala. Lo único que yo le podía rescatar es que tiene buena animación. Pero de ahí en fuera, no. Y tampoco es algo que se le pueda reconocer tanto porque es Pixar. Pixar siempre hace buenas animaciones. Es más, voy a decir esto, o sea, incluso, o sea, en cuanto al tema de la animación de Cars 2, la animación es buena, pero ¿no sentís que no avanza demasiado si lo comparás con la primera película de Cars? No, a ver, no solo no avanza demasiado. O sea, literalmente para Cars 2 dijeron, a la jodida el protagonista de la saga, vamos a poner de protagonista al personaje más molesto de la película anterior, que tal vez Mate funcione, le pasa algo como el príncipe encantador. Mate funciona bien como un personaje secundario, como un personaje que va a estar ahí siempre, pero de fondo, no como el protagonista de la película. Y aquí lo invierten. Vuelven al Rayo McQueen. Ajá. O sea, ¿por qué es ese síndrome del problema de hacer un spin-off de un personaje secundario que es un alivio cómico? Porque los alivios cómicos funcionan bien en pequeñas dosis. Vienen, hacen sus cosas, se van de la pantalla y luego vuelven a aparecer. Pero el tema es, darle totalmente protagonismo a un alivio cómico puede ser una mala idea. E incluso DreamWorks, aún sabiendo eso, lo manejó muy bien con sus spin-offs, tanto con la peli del gato con botas, e incluso, aunque sé que no te gusta, con la peli de los pingüinos de Madagascar. Pero bueno, mira, es que lo haces, en esos casos todavía está mejor porque lo vuelves un spin-off. O sea, es una historia aparte. Aquí no, literalmente la segunda película de Cars, cambias al protagonista. Si tú te metes a Disney Plus, hay un madrazo de cortometrajes, la mayoría protagonizados por Mate, y están bien, o sea, son cortometrajes de 5 minutos, 10 minutos nada más, donde te cuentan una pequeña historia, Mate es el protagonista, pero no lo ves por más de 10 minutos en pantalla. Ahí está bien, pero ya volverlo el protagonista, y no solo protagonista de un spin-off, sino protagonista de tu saga principal, no funciona, lo hacen mal. O sea, y aquí lo invierten, vuelven al Rayo McQueen, que fue el protagonista del anterior, un papel secundario que solo ves de fondo de vez en cuando, y al que anteriormente tenía ese papel ahora lo vuelven protagonista, con la diferencia de lo que tú dices. En este caso es un alivio cómico. No funciona tenerlo hora y media en la pantalla porque se vuelve molesto. Llega el momento en que te enfada por su misma personalidad del personaje. Pues. Y eso hace que al final, es que no es que únicamente, o sea, ese sea un motivo por el que Cars 2 sea mala. No, ese es uno de los motivos, porque también la historia es una estupidez atómica, el ritmo está muy mal planteado, muy poco de la comedia funcionando, los personajes nuevos ni fu ni fa, los villanos tienen un plan súper estúpido, y eso hace que al final Cars 2 sea una peli que, que quizás uno dice, ok, si la saco de Pixar quizás funcione. A ver, si la sacas de Pixar, a lo mucho es una película mediocre, pero si la pones en Pixar, sí, se vuelve mucho peor. ¿Y qué fue lo que pasó ahí? Literalmente, para la tercera película, tuvieron que volver a como estaban antes, poner a Mate en un personaje ahora mucho más secundario, donde sale muchísimo menos que en la anterior, y volver al protagonista anterior.
Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que para la saga de Cars, la segunda no existe. No hay una segunda parte en la saga de Cars. Hay un spin-off de Mate, pero no hay una segunda parte de la película de Cars. Sí, es como que saltamos de Cars a directamente, ¿cómo que de repente sacaron Cars 3? O sea, ¿en qué momento una Cars 2? Yo lo único que recuerdo era un spin-off de Mate. Ándale, exactamente así es como funciona. Y un spin-off malo, porque dijeras tú, lo hicieron con otras películas como Los Pingüinos de Madagascar, que a mí no me agrada tanto Los Pingüinos de Madagascar, pero aún así es mejor que Cars 3, que Cars 2, perdón. O la otra que estabas mencionando ahorita, ¿cuál era la otra? ¿Cuál era el Gato con Botas? O sea, las dos del Gato con Botas son 1000 veces superior. La segunda es de las mejores películas de Pixar. Lo hicieron bien. Pero en el caso no sé qué les pasó. Esa película le costó su carrera a Lasseter. Sí, le cortó. O sea, sí, es literalmente la última peli que sacó en Pixar. Así que se puede decir que sí, indiscutiblemente, este es un punto de DreamWorks, así de simple. Así que nada, o sea, por fin, o sea, DreamWorks vuelve a tener puntos. Así que Sí, 4 puntos, mientras que Pixar aún sigue con 6. Ten cuidado, Pixar, que te pueden remontar. sí, así es. Y, perdón, Miguel, esto no te lo expliqué, ¿no? Ahorita te explico por privado, o ahorita que cortemos la llamada. Aquí vamos a cerrar la primera parte de este podcast. Estamos hablando de que son 20 años los que vamos a analizar. Hasta ahorita, este es el año número 10 y vamos a subir una segunda parte. Vamos a dividir esto en dos partes para que funcione como dos capítulos, ¿no? ¿Qué te parece, Nick? Perdón, no te lo dije antes. Lo que pasa es que ahorita te explico, ¿no? ¿Por qué lo estoy haciendo así? Entonces, Ok, nos despedimos y nos volvemos a ver pronto. muy pronto. Lo antes posible nos volvemos a ver. Está bien. Ok, bueno, muchas gracias, saludos y nos vemos en el próximo, en la parte 2 de este versus Pixar DreamWorks. Perdón, me hizo bola. DreamWorks versus Pixar. Nos vemos pronto.